Continuando con este curso de criterios de selección del donador, hoy vamos a platicar sobre todas las condiciones médicas que nos impiden el poder donar, ¿no? La primera y probablemente la más común, la anemia, ¿no? Aunque entre comillas, o sea, no todo paciente que llegue o que no pueda donar por hemoglobina baja va a tener propiamente anemia, ¿no? Eso es una realidad. La mayoría de las personas que no pueden donar por una hemoglobina baja suelen estar alrededor de los 12, 12.1, que realmente no consideramos anemia, pero pues no tienen suficiente hemoglobina para poder, decimos nosotros, regalarle, ¿no?, sangre a otra persona. Sin embargo, sí puede llegar personas completamente anémicas, ahora sí, y que nosotros podemos hacer un poquito de salud pública en ellos, pues orientándolos o inclusive dando receta o consulta. Finalmente somos médicos, ¿no?, y podemos hacerlo. Criterios de aceptación, pues bueno, aquellas personas que han tenido anemia o que tienen antecedente de deficiencia de hierro, pero que en el momento está todo bien, pues no hay ningún problema. ¿En quiénes sí vamos a diferir? Bueno, a personas que tienen una anemia causada por talasemia, ¿sale? Sobre todo talasemia intermedio mayor. La realidad es que cualquier paciente que tiene talasemia como tal difícilmente va a tener una hemoglobina llegando al límite adecuado para donar. Por supuesto, ya alguna hemoglobinopatía o algún problema enzimático de los glóbulos rojos que nos genera una anemia hemolítica corpuscular, pues sería un criterio de diferimiento más que conocido, ¿no? Caso como el de la anemia de células falciformes o deficiencias, ¿no?, de cosa 6-fosfato deshidrogenasa o piruvato-quinasa o alguna de ellas, ¿no? En ese caso, pues no vamos a aceptar este tipo de donador de manera permanente, ¿no? Y de manera indefinida, pues bueno, aquellos pacientes, aquellos donadores que tienen una cifra de hemoglobina menor a la que se solicita en banco de sangre, que ahorita veremos más adelante, y que no les podemos decir, bueno, vente en un mes, ¿no?, vente en 2. Cada persona va a tardar algún tiempo en subirla si es que la suben, ¿sale? En cuanto a enfermedades hematológicas, pues tenemos que valorar cuál es la causa o qué tipo de enfermedad es. Por ende, los tiempos de diferimiento van a ser desde algunos temporales, indefinidos o inclusive permanentes. Vamos a platicar de ellos. Criterio de aceptación, pues sería, por ejemplo, el tener deficiencia nutricional que condicione algún tipo de anemia, la que gusten, ya sea de hierro, B12, etc. Y que obviamente lleguen con una hemoglobina, un hematocrito dentro del rango. Según la guía, aquellas personas con una talasemia menor que tengan un rango que esté dentro del límite adecuado, pues pudieran donar teóricamente. La verdad es que sería muy difícil esto. Diferimiento, pues le daríamos de manera temporal, por ejemplo, a aquellas personas con una historia de trombocitopenia inmune primaria, que luego pueden llegar, hasta haber completado 5 años posteriores a la remisión completa. Esto sobre todo se ve para aquellos que tuvieron una PTI en la infancia y que ya pasaron ese tiempo, los 5 años, y que pues no hay gran problema. Y obviamente pues que tengan una cantidad de hemoglobina y de plaquetas que sea acorde a lo que se solicita, ¿no? Además, siempre tienen que tener estas plaquetas normales y que no hayan tenido la necesidad de una esplenectomía para el tratamiento. En cuanto a situaciones de parejas sexuales, vamos a diferir aquellas parejas sexuales de personas con trastornos de la coagulación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a lo mejor mi esposo tiene hemofilia? ¿Yo como su esposa tengo factor de riesgo? Pues desgraciadamente sí. ¿Por qué? Porque el esposo con hemofilia, que va a estar requiriendo de factores de coagulación, ya sea liofilizados o ya sea crioprecipitados, pues bueno, va a estar siempre expuesto a que tenga una infección viral. Por ende, su pareja lo tendría también, y es algo que a veces no lo tenemos en consideración, ¿no? Esa sería una de ellas, y nosotros tendríamos que pues valorar estos factores de riesgo, y técnicamente podemos esperar 12 meses o 4 meses si tenemos NAT desde el último contacto sexual. Hay ocasiones que pues si el contacto sexual es continuo, pues no podrían donar de manera indefinida. Pero si el marido pues ya se dejan o se muere, ¿no?, o ya no tienen relaciones, pues podrían esperar ese tiempo para poder donar, ¿no? De manera permanente, pues sería aquellas personas con una enfermedad congénita de la coagulación, una disfibrinogenemia, por ejemplo, o alguna hemofilia, como lo hemos mencionado.
y sobre todo aquellos que tienen un tratamiento constante con transfusiones o con factores de coagulación de manera crónica. También vamos a dar un diferimiento permanente a aquellas personas que tienen síndromes mieloproliferativos, recordémoslos, trombocitemia esencial, policitemia rubra vera, mielofibrosis primaria o secundaria, alguna de las anteriores, y pues ni se diga cualquier tipo de cáncer hematológico. Todos ellos pues no podrían dar. Y en general también de manera permanente aquellas personas con diagnóstico de una trombofilia congénita, es decir, que tienen alguna alteración genética que los haga propensos a que generen una trombosis. Por ejemplo, que tengamos problemas con la generación de factor 5 de Leiden, que si recuerdan, el factor 5 de Leiden no es el factor 5 normal, es una mutación en el factor 5 que nos genera una propensión a la trombosis, y una gran lista, ¿no? HPN, etcétera. Entonces todos ellos no pueden donar por múltiples causas, entre ellas la más importante, que a la hora de hacer la punción ponemos en riesgo a que se trombose ese brazo, ¿no? Este miembro que estemos obteniendo la sangre. Entonces hay que tener cuidado. Aquí vamos a cuidar sobre todo al donador más que al receptor de la sangre de este paciente. En cuanto a trombocitopenia inmune específicamente, decíamos que el tiempo sería temporal, 5 años hasta que se haya resuelto. Esto ya lo habíamos mencionado. En cuanto a poliglobulia, sin necesidad, ¿no?, de dar el diagnóstico de a lo mejor policitemia rubra vera, ya empezamos a tener algunos cambios con respecto al punto número 6 de la norma. El punto 6 de la norma originalmente solo nos marcaba los límites inferiores para hacer el diferimiento. En esta nueva guía también se menciona un límite superior. El límite superior que marca esta nueva guía es de 19 gramos por decilitro, tanto para hombres como mujeres. Y sí deja muy claro que si tenemos sospecha de que el paciente, bueno, el donador mejor dicho, tiene una posibilidad de tener una policitemia rubra vera, no hay que permitir que done hasta que se esclarezca si está o no. Por supuesto, esto cae en tela de juicio porque finalmente yo puedo sospechar de un hombre, por ejemplo, que tenga una polirrubra vera desde arriba de 16.5 de hemoglobina según los cánones actuales. Pero aquí hace más referencia a estar buscando signos y síntomas relacionados a una poliglobulia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El paciente, el donador llegó con nosotros y aparte de tener una hemoglobina de a lo mejor 18.5, que al menos por esta guía pudiera pasar, sí me comenta que tiene datos de dolor en las extremidades, que se baña y le da mucha comezón, yo lo veo y está súper rojo, entonces sí probablemente tenga una poliglobulia, una policitemia rubra vera. Entonces ahí habría que diferir la donación hasta el momento en el que se esclarezca el estado del paciente, ¿no? En cuanto a trastorno de la coagulación, de la misma manera pues tiene que ser permanente. Ya mencionábamos personas con hemofilia o con problemas de algún otro factor de coagulación, tanto para von Willebrand, por ejemplo, o hipo o disfibrinogénemias, pues ellos no pudieran hacerlo por el riesgo, ¿no?, que está inherente del contagio por virus, ¿no? En cuanto a una hemocromatosis, como tal, no generaría un criterio de diferimiento, solo hay que tener como observación que podemos ofrecer más bien realizar una flebotomía terapéutica como alternativa. El detalle es la verdad yo sí lo recomendaría más que permitir que el paciente done, ahora sí, mejor dicho, paciente no donador, que se le ofrezca, ¿no?, un proceso terapéutico para él, es decir, hacer una flebotomía terapéutica. ¿Por qué? Porque así podemos tener un mejor control del mismo. La sangre como tal no nos genera ningún tipo de problema, solo hay que tener esto. ¿Y a quiénes vamos a dar aptos? Bueno, siempre y cuando la cifra de hemoglobina pues sea mayor al límite inferior y menor al límite superior. De hemofilia ya lo hemos mencionado. Tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein. Esta nos genera un tipo de diferimiento temporal. Y el criterio de aceptación sería solo aquellos que hayan tenido el antecedente de tener la púrpura, pero que estén completamente remitidos. Personas que tienen la púrpura en el momento, nos tenemos que esperar. Porque en este tipo de enfermedades puede haber liberación de ciertas citocinas que nos van a hacer daño para el
el próximo receptor. Saliendo del área o de los temas relacionados a hematología y entrando un poquito más al área de gastro, tendríamos la enfermedad intestinal inflamatoria. En esta el tiempo de diferimiento sería permanente. Finalmente, las enfermedades como el Crohn o el CUSI nos impiden hacer una donación correcta porque finalmente vamos a tener una inflamación crónica con liberación de citocinas que le pueden hacer daño directamente al receptor de esta sangre. Por ende, necesitamos de hacer una buena indagatoria a la hora de preguntar, ¿enfermo de algo? No, sí, tengo problemas gastrointestinales de hace mucho tiempo e inclusive más de alguna vez se han empezado protocolos diagnósticos desde ese momento, ¿no? Porque como hemos mencionado antes, el momento de la entrevista médica para mucha gente es el primer momento y quizás único en el que está enfrente a un médico. Pues es la realidad. Entonces, hacer un poquito de medicina de salud pública en este punto, pues es muy válido, ¿no? En cuanto a la enfermedad celíaca, vamos a dar un tiempo de diferimiento temporal o indefinido, dependiendo de lo que encontremos. Para aceptarlo, pues tenemos que tener individuos que estén tratados, que se encuentren estables, que no tengan ningún tipo de malabsorción y por ende tampoco cifras alteradas de hemoglobina, sobre todo para abajo. Vamos a diferir de manera indefinida a aquellos individuos con una enfermedad celíaca no tratada o que se encuentren descompensados a pesar del tratamiento. Y sobre todo aquellos que tengan alguna clase de malabsorción, que finalmente lo veríamos repercutiendo en sus cifras de hemoglobina y hematocrito. En el caso de la cirrosis hepática, que de hecho ya le habíamos mencionado inclusive en las quirúrgicas, el criterio sería permanente. No importa la causa de la cirrosis, ya sea alcohólica, ya sea biliar primaria, por autoinmunidad, la que sea, nos impide hacer una donación siempre. Y en cuanto a la esteatosis hepática, que esta es mucho más común, aquí no habría ningún tipo de diferimiento. Solo hay que estar valorando siempre y cuando tengan algún dato de insuficiencia hepática. Si llega el paciente y tiene datos francos de una citis, cambio de coloración de la piel o vascularidad nueva ahí en el abdomen, pues definitivamente ellos no pudieran pasar. En el caso del síndrome de colon irritable, que desgraciadamente cada vez es más común, ahí vamos a dar un tiempo de diferimiento temporal de 72 horas. Necesitamos evaluar por supuesto la ingesta de medicamentos y ver si alguno de ellos no nos genera algún diferimiento de por sí. Y el criterio de aceptación pues serían aquellos individuos que estén estables, que no tengan ningún tipo de síndrome diarreico en las últimas 72 horas antes de donar. Aunque ojo, el problema es que si tenemos síntomas diarreicos no podemos esperarnos solamente 72 horas, tendríamos que esperarnos 28 días. Porque no podemos descartar que ese síntoma diarreico no sea relacionado a una diarrea pero infecciosa, que eso ya lo veremos más adelante también. En el caso del síndrome de Gilbert, en donde vamos a tener sobre todo una ictericia muy franca, el tiempo de diferimiento sería temporal. Con ellos vamos a aceptar aquellos pacientes con este síndrome, pero que no cursen con una ictericia visible el día de la donación. Si esta es visible, nos vamos a tener que esperar hasta que esto no se presente. A lo cual nos lleva a la ictericia como tal. El criterio de diferimiento sería indefinido para aquellos que pues todavía se está iniciando el abordaje de la causa de la ictericia. No es lo mismo decir, mira, está ictérico porque finalmente tuvo un Gilbert, o está ictérico porque tiene una hepatitis autoinmune. Uno se puede esperar un tiempo a que salga todo bien y el otro queda permanentemente diferido. Entonces hay que valorar esto. Y por supuesto tener muy en cuenta que la ictericia puede ser uno de los signos y síntomas de una hepatitis viral. Por ende tenemos que también hacer una valoración para esto. Inclusive de anemia. Y sobre todo anemias de carácter hemolítico. En cuanto a las hepatitis no infecciosas, dependiendo de lo que tengamos, vamos a valorar si puede ser o no apto. Por ejemplo, serían aptos aquellos con un antecedente de una hepatitis medicamentosa, siempre y cuando haya quedado posterior a esto con una función hepática normal y ya haya pasado al menos un mes de recuperación. Pero vamos a diferir de manera permanente aquellas hepatitis relacionadas con alcoholismo, con una hepatitis autoinmune o una hepatitis de manera crónica idiopática. No sabemos por qué se dio, pero ya tiene mucho tiempo. Ellas no podrían donar, ¿no? Y de manera temporal, solo aquellas hepatitis de origen desconocido, pero que hayan completado al menos un año de recuperación completa y que se hayan descartado sobre todo causas virales.
A nivel de estómago, que también es algo muy común, la presencia de úlceras gástricas o duodenales, el tiempo de diferimiento sería indefinido. Vamos a hacer a tener aptos aquellos donadores que tengan una úlcera gástrica o duodenal, pero que no tengan ningún tipo de manifestación de sangrado y que estén muy bien en condiciones clínicas. Pero sí vamos a diferir aquellas en donde hay datos de sangrado activo, que a lo mejor el donador sí menciona que en los últimos días ha tenido melenas y que muy probablemente tengan una hemoglobina baja, ¿no? Una un poco más rara, que sería la enfermedad de Wilson, en donde finalmente sería una enfermedad de atesoramiento, que vamos a tener alteraciones tanto a nivel de sistema nervioso central, de las córneas, en el ojo, donde tenemos daño tanto hepático, renal y cardíaco y demás. Con ellos vamos a hacer un diferimiento permanente. En cuanto a la diabetes insípida, de la misma manera, el diferimiento sería permanente. Y tenemos que tomarlo desde que ya está instaurado el diagnóstico o en una sospecha. No importa la causa, tenemos que valorarlo. En cuanto a enfermedades endocrinas, que existen múltiples, tenemos que evaluar cuál tipo de enfermedad es. ¿Cuál criterio o cuáles enfermedades pudiéramos aceptar? Por ejemplo, un hipotiroidismo que esté bajo tratamiento y un adecuado control, que es algo muy común. Cuando les preguntamos a los donadores medicamentos que tomen, muchos de ellos, levotiroxina en la mañana, pueden donar, no hay ningún problema. Diabetes que no sean insulino dependientes, hay que recordar que las insulinas, no todas afortunadamente, pero muchas de ellas se incuban en suero vacuno, por ende existe el riesgo de contagiar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad por priones relacionados a la enfermedad de las vacas locas. Entonces, para evitar este tipo de infecciones, no vamos a aceptar a personas con diabetes y que hayan usado insulina. En cuanto a enfermedades de la paratiroides, tenemos que valorar si estas enfermedades han sido derivadas de una condición benigna, por ejemplo un adenoma hipofisiario, un feocromocitoma, etc. Siempre y cuando no hayan tenido una complicación que confiera una causa propiamente de diferimiento. Aquí sí vamos a diferir de manera permanente: diabetes insulino dependientes, diabetes insípida, endocrinopatías relacionadas a tumores malignos y a la enfermedad a insuficiencia suprarrenales, por ejemplo la enfermedad de Addison. En ellos pues si no pudiéramos donar. En cuanto específicamente a tiroides, que finalmente es algo un poquito más común, mencionamos que el hipotiroidismo con o sin tratamiento, pero que se mantenga estable el paciente, no hay ningún problema. ¿A quiénes sí vamos a diferir? Vamos a diferir de manera temporal a hipertiroidismo benigno en tratamiento con metimazol o tiamazol o propiultiracilo hasta que hayan completado 2 años después de suspender el tratamiento y que estén eutiroideos. De manera temporal también aquellos que hayan requerido de yodo radioactivo hasta completar 6 meses de haberse aplicado. Y de manera indefinida toda aquella patología que se encuentre en estudio hasta no esclarecer la causa. E inclusive de manera permanente si tenemos el antecedente de algún cáncer de tiroides. Ahí sí nos tenemos que esperar, ¿no? En cuanto a las dislipidemias, que luego nos generan problemas, sobre todo para las muestras de laboratorio, no nos implican algún tipo de diferimiento. Solo que sí es muy importante valorar si no hay una coexistencia entre una dislipidemia o una enfermedad cardiovascular per se. Aquí tenemos que evaluar mucho la ingesta de alimentos. Vamos a aceptar aquellas personas que tienen antecedente de trastorno del colesterol y triglicéridos, inclusive aunque estén bajo el tratamiento, siempre y cuando estén estables, pero no vamos a aceptar a donadores que tengan una lipemia mayor o igual a 3 cruces, que sería esta imagen de aquí. Por ende, técnicamente tendríamos que tener siempre en la valoración de las biometrías forma de valorar la lipemia, es decir, una centrífuga a mano para poder valorar. Desgraciadamente muchos centros en donde se hace la valoración previa del donador pues no nos permiten o no tienen este presupuesto para tenerlas, o a veces el tiempo, porque finalmente conlleva, ¿no?, un proceso adicional a lo que se tiene que hacer. Finalmente pudiéramos utilizarlo para evitar perder a este donador, ¿no? En cuanto a la diabetes mellitus, la verdad es que ya lo hemos mencionado, el tiempo de diferimiento va a depender sobre todo si ha utilizado o no insulina, y lo más importante, si el
paciente con diabetes tiene o no algún tipo de secuela relacionada a la enfermedad. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica, que es algo también muy común, vamos a dar una aceptación a aquellos donadores que tengan una presión que sea menor a 180 de sistólica y menos de 100, sin modificaciones al tratamiento en los últimos 28 días, e inclusive aquellos con un tratamiento con beta bloqueadores siempre y cuando tengan más de 60 latidos por minuto. Si no cumplimos con esto, entonces vamos a hacer un diferimiento de la donación. Uno de los nuevos que tenemos es la obesidad. Finalmente tenemos que valorar cuál es el IMC de mi donador. Y vamos a tener criterios de aceptación a aquellas personas que tengan un IMC por debajo de 40. Osteoporosis. La osteoporosis propiamente no nos genera ningún tipo de diferimiento. Y lo que sí necesitamos solamente valorar la ingesta de medicamentos. Si están tomando algún medicamento para la osteoporosis que sí tenga alguna condicionante para diferimiento, pues ahí ya no podrían pasar. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, el criterio de diferimiento sería finalmente dependiendo de la enfermedad. Vamos a diferir de manera permanente pues prácticamente todas las enfermedades cardiovasculares graves. Por ejemplo, un infarto del miocardio, alguna valvulopatía, algún bloqueo de rama, alguna miocarditis, alguna miocardiopatía o en general, ¿no? Que mayormente es lo que estaríamos viendo. En cuanto a las arritmias, de la misma manera vamos a valorar. Por ejemplo, aceptaríamos a aquellas personas que pudieran tener alguna extrasístole o alguna palpitación aislada, siempre y cuando tenga una autorización expresa por cardiología. La verdad es que sería muy raro tener algún paciente así. ¿Cuándo sería a lo mejor válido? Bueno, si tenemos algún donador que va a ir dirigido por alguna condición en especial, por ejemplo alguien o negativo o de algún grupo muy raro y que desgraciadamente tuviera alguna condición de esta, tendríamos para poder aceptarlo que tener una autorización expresa por cardiología. ¿En qué condiciones haríamos un diferimiento permanente? Bueno, aquellas arritmias como una fibrilación auricular o algún flúter o algún bloqueo tanto auricular como ventricular, y en general pues cualquier trastorno eléctrico real pues del corazón crónico. En ellos pues no vamos a poder utilizarlo. En el caso de la angina de pecho, tanto estable como inestable, no lo vamos a poder aceptar. Finalmente la causa de esto sería pues el hecho, ¿no?, de que tenemos una alteración en la vasculatura y que esto pudiera condicionar a poner en riesgo al donador. En cuanto a cardiopatías congénitas, hay que valorar. Vamos a aceptar a aquellas personas que tuvieron una cardiopatía congénita que tuviera una corrección quirúrgica sin la presencia de secuelas cardiopulmonares y que han transcurrido al menos 12 meses de la corrección total. Uno pensaría, bueno, pues mayormente estas se operan en la infancia, seguramente sí han pasado estos, pero bueno, hay ocasiones en que se puede diferir la cirugía hasta ya pasada la adultez, ¿no? Y sería un criterio de diferimiento a aquellas condiciones en las que sí tengamos una corrección, pero que esta haya sido de manera parcial o que nos haya generado algún tipo de trastorno cardiopulmonar, ¿no? En cuanto a las endocarditis, todas ellas se van a diferir de manera permanente. Los soplos en general y sobre todo soplos funcionales cardíacos realmente no tendrían un criterio de diferimiento. Solamente hay que valorar si el paciente no está relacionándose con alguna otra cardiopatía, a lo mejor algún problema de conducción cardíaca relacionado, ¿no? El síndrome de Marfan, que finalmente también es una condición que nos puede llevar a trastornos cardíacos como tal, ahí sí nos tendríamos que esperar un poco porque finalmente tenemos que evaluar al paciente como tal para ver si es o no candidato, pero el síndrome como tal no es un criterio de diferimiento competente, ¿no? Es muy importante que diagnostiquemos junto con el síndrome de Marfan, pues que no tenga alguna alteración cardiovascular persistente, ¿no? En cuanto a artritis reumatoide, que también es una de las condiciones que nos pudieran llegar, tenemos que valorar
en formas leves, que tuvieran nada más una alteración de una sola articulación, que sean monoarticulares o pausiarticulares, y que el tratamiento solo sea de manera episódica con AINES y que no tenga ninguna manifestación sistémica de la enfermedad, pues ahí sí no habría problemas para aceptar. Pero en el caso de que ya tengamos una artritis reumatoide con una afección poliarticular, o inclusive que tenga alguna alteración en más de algún órgano o sistema, ahí sí nos tendríamos que esperar, incluyendo algunas con tratamiento con esteroide o algún inmunomodulador, ¿no? En cuanto a enfermedades autoinmunes, tendríamos criterios de diferimiento derivados, ¿no?, de la enfermedad. Probablemente una de las más comunes sería el vitiligo. Muchas veces nos llegan personas con vitiligo y que los han diferido por esto. Piensan que, pues no, o sea, realmente no nos da algún tipo de afección en la sangre. No es una condición que se estén manteniendo anticuerpos circulantes o citocinas que puedan generar algún problema, ¿no? Lo que sí hay que conocer bien que el vitiligo hay ocasiones que tiene asociación con algunas enfermedades endocrinas. Entonces, si el paciente con vitiligo tiene alguna endocrinopatía autoinmune, ahí sí ya no podrían donar, ¿no? O si está siendo tratado con algún inmunosupresor. En el caso de, en general, enfermedades autoinmunes, sí vamos a hacer una exclusión permanente pues a prácticamente todas aquellas que afecten órganos y sistemas. Sobre todo aquellas que afecten a más de un órgano, como sería el lupus, la esclerodermia, la dermatomiositis, la espondilitis anquilosante, el síndrome de Sjögren, cualquiera de ellos, sí nos tendremos que esperar de manera permanente, ¿no? En cuanto a inmunodeficiencias congénitas, no vamos a poder aceptar prácticamente aquellas inmunodeficiencias que sean de carácter celular o inclusive humoral. La única que sí aceptaríamos serían con aquellos que tengan un diagnóstico de deficiencias selectivas de la IgA. De hecho, técnicamente hasta nos convendría un poco porque alguna de las alteraciones que podemos tener a nivel del plasma es precisamente un aumento de la IgA en algunos donadores, que esto puede ser problema en la donación. En este tipo de pacientes pues no sería esto, ¿no? Y algo que vale mucho la pena es conocer algunos de los 10 signos de alarma que nos pueden hacer sospechar de la presencia de alguna inmunodeficiencia primaria. Uno de ellos sería 8 o más episodios de otitis en menos de la mitad de un año. 2 o más sinusitis infecciosa en un año, sobre todo en los niños. 2 o más neumonías en un año. 2 o más infecciones invasivas, sobre todo meningitis, osteomielitis, alguna sepsis en general en la vida. Abscesos cutáneos profundos o en órganos de forma recurrente. Infecciones persistentes por cándida. En general, cualquier fungemia no es algo que sea esperado en una persona que sea inmunocompetente. Una mala respuesta a antibióticos después de 2 meses de tratamiento. La necesidad de un tratamiento antibiótico intravenoso para curar alguna infección, inclusive infecciones pues, que no sean verdaderamente peligrosas. El retraso o estancamiento en el crecimiento tanto en peso como en talla, y esto desde la niñez. Y por supuesto tener algún antecedente familiar de una inmunodeficiencia primaria. Si nosotros tenemos alguno de ellos, pues ojo, hay que estar investigando si no tenemos alguna enfermedad primaria de nuestra inmunidad, ¿no? En caso de alergias o anafilaxia, ahí tendríamos como tal un periodo de tiempo indefinido. Vamos a aceptar solamente aquellas personas que estén en protocolos de desensibilización, lo que comúnmente denominamos como vacunas, para alérgenos, siempre y cuando no presenten reacciones locales o sistémicas y que se sientan bien el día de la donación. Es muy común, muy común que nosotros no demos el pase a aquellos donadores que están en un protocolo de desensibilización, muy común. Sin embargo, actualmente sabemos que este tipo de donador puede ser apto a la donación, pero como menciono, siempre y cuando no presenten reacciones locales o alguna sistémica. Y por supuesto, pues que el diferencial de la biometría esté dentro de, para que traten de no diferirlos, eso sí se pudieran pasar.
¿A quiénes sí vamos a diferir de manera indefinida? Pues aquellos que tengan síntomas cutáneos generalizados o con síntomas respiratorios hasta la resolución de estos síntomas. De manera también aquellos que tengan alguna reacción causada por medicamentos hasta que se haya resuelto los síntomas y hayan completado 7 días. Oye, fíjate que yo no sabía, pero soy alérgico a la penicilina y me pasaron hace una semana y apenas se me está quitando. ¿Cuánto tenemos que esperarnos? 7 días de haber completado el último consumo del medicamento y que no tengamos ningún síntoma, ¿no? En cuanto a alergias que requieren de un tratamiento tanto vía oral, intramuscular o intravenoso con esteroides, se debe de diferir por 7 días hasta el término del tratamiento. Y si han tenido alguna vez una reacción con anafilaxia, lo vamos a quitar de manera permanente. En cuanto a la anafilaxia como tal, entonces el criterio sería un diferimiento permanente. Y sobre todo hay que valorar el caso de manifestaciones alérgicas no severas. Si es así, entonces nos tendríamos que voltear a ver alergias, como mencionamos previamente, ¿no? En cuanto a la fiebre reumática, que en los últimos años disminuyó mucho porque todo el mundo puede comprar antibióticos en la farmacia y que se prevé que en los próximas 10, 15 años vuelva a ser un problema, tendríamos un criterio de diferimiento tanto temporal como permanente para aquellas personas que tienen una secuela ya permanente de esta enfermedad. Serían aptos aquellas personas que tuvieron una fiebre reumática, que cumplieran 2 años asintomáticos y que no tengan ningún tipo de secuela cardíaca. Recordemos, en la fiebre reumática finalmente se suelen generar problemas en las válvulas cardíacas que pueden derivar en una insuficiencia mitral o alguna aórtica, dependiendo de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La fibromialgia, que finalmente, aunque es de índole de reumatología, no tiene algún tipo de diferimiento, solamente hay que evaluar la presencia de ingesta y por supuesto los síntomas que tenga el paciente en el momento, ¿no? La gota, la hiperuricemia, ese sí sería algo que nos podría detener para la donación. Entre ellos tendríamos que considerar la ingesta de AINES para el manejo del dolor. Si están tomando AINES, pues bueno, ellos no podrían donar plaquetas. Vamos a aceptar aquellos casos con gota o una hiperuricemia que esté estable, que no tenga dolor, que no haya inflamación y que hayan suspendido al menos 24 horas antes de la donación del tratamiento. De manera indefinida, pues aquellos que sí tengan síntomas relacionados. En cuanto a la cefalea y la migraña, pues propiamente no tiene un criterio de diferimiento y podemos aceptar a cualquier cefalea, no es motivo para rechazarlos, pero es importante evaluar la causa de la cefalea y la ingesta de AINES y por supuesto que el paciente pues esté en condiciones, ya que si por ejemplo llega con migraña, daríamos un tipo de diferimiento temporal. Entonces sería un diferimiento temporal para aquellos con diagnóstico de migraña que acudan a donar durante una crisis. Hasta remitir el cuadro de donor y cumplir el tiempo de diferimiento, vamos a poder aceptarlos. De aquí ya tenemos algunas enfermedades que son del índole del área de neurología. Cuando tendríamos la Corea de Huntington. La verdad es que es muy raro, sería muy raro tener algún paciente que tenga una Corea de Huntington y que quisiera donar, pero bueno. Aquí vamos a diferir a todas las personas que se encuentren sintomáticas, ¿no? En caso de estar asintomáticas podrían donar la miastenia gravis, que esta también es un poquito más rara que la veamos como parte de los donadores. Este es un criterio de diferimiento permanente. La demencia también sería permanente debido a que pues, las personas ya no tendrían la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. En el caso de crisis convulsivas y epilepsia, aquí han habido algunos cambios con respecto al punto número 6. El tiempo de diferimiento sería temporal y sería de 3 años. Para aceptar a alguien, pudiera ser personas que han tenido el antecedente de alguna crisis convulsiva, inclusive alguna crisis convulsiva febril, sobre todo en los niños. Ya en el adulto, si hay fiebre y hay convulsión, hay que pensar en otras cosas, no es una crisis febril. Y en aquellas que han sido limitadas a un periodo de tiempo en la infancia, ¿no? ¿Cuándo vamos a diferir? Bueno, cuando tenemos el diagnóstico de epilepsia o otro trastorno convulsivo que esté bajo tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, y se van a diferir hasta que suspendan el tratamiento y al menos hayan completado 3
años de la última crisis convulsiva. Antes, pues prácticamente todo paciente, todo donador que había tenido alguna convulsión, pues no lo pasábamos, ¿no? En general, en enfermedades neurológicas, pues tenemos que estar valorando cuál es el tipo. Ya mencionamos algunas de ellas. Aceptamos, por ejemplo, a estas crisis convulsivas de la infancia o a pacientes con epilepsia y les damos ese periodo de tiempo de 3 años, ¿no? Pero hay algunas otras, por ejemplo, de manera permanente vamos a sacar a todas las personas con enfermedades desmielizantes, por ejemplo con un Guillain-Barré, una esclerosis múltiple, una seringomelia, distrofias musculares, demencia, cualquiera de ellos pues ya no vamos a poder usar. También aquellos que han tenido algún EBC isquémico o hemorrágico, así como una tromboembolia cerebral. Y también, y por supuesto, aquellas personas que han tenido o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o riesgo de esto. Por ejemplo, personas que han estado en la década de los 80s, 90s, al menos un año en Gran Bretaña, o que recibieron transfusión o algún hemocomponente o hemodderivado proveniente de algún inglés. Recordamos y comentamos que por esas fechas pues hubo una epidemia grande, ¿no?, de esta enfermedad y que pues a día sigue siendo un parteaguas para tomar decisiones desde este punto de vista. Y también pues las encefalitis de carácter autoinmune, también causadas por criptococos o por toxoplasma, cualquiera de ellas, pues no vamos a poder permitir que estas personas donen. La realidad es que no les vamos a preguntar, oiga, ¿nunca ha tenido criptococosis? Oiga, ¿nunca ha tenido algún problema de encefalitis autoinmune? ¿Ha estado enfermo en general? Las personas que han tenido alguna enfermedad grave como esta saben perfectamente, ¿no? Sabes que sí, estuve internado hace 6 años porque comencé con dolor en la cabeza y quedé muy rígido de la espalda y me dijeron que tuve una meningitis y de hecho quedé con problemas en la movilidad, que de hecho precisamente es el siguiente punto, ¿no? Meningitis o meningoencefalitis. Aquí nosotros valoraríamos, ¿no? Ok, hubo una meningitis. ¿Va a poder donar o no? Bueno, hay algunos criterios para aceptarlos. Vamos a aceptar aquellas encefalitis de tipo viral o bacteriana que no tengan una secuela neurológica y que mínimo hayan pasado 3 meses de la recuperación y que no haya necesidad de un tratamiento continuo. Solo vamos a exceptuar aquellas causadas por criptococos, por toxoplasma, por lentivirus y también para tuberculosis. Si tuvimos esto, vamos a hacer un diferimiento permanente, ¿no? Y aparte, todas las encefalitis, no importa la etiología, que haya dejado algún tipo de secuela neurológica o que se haya catalogado como autoinmune, estas no pueden donar nunca, ¿no? Uno que es muy común también es la psoriasis. Un paciente, un donador que llegue con psoriasis, ¿podría donar? Bueno, tenemos que valorar primero si las manifestaciones clínicas están limitadas a la piel. Si ya tenemos manifestaciones sistémicas, no podríamos utilizar su sangre. De hecho, haríamos un diferimiento permanente. Y entre ellas veríamos, por ejemplo, si han tenido artritis psoriásica, si tienen alguna afección cardiovascular. Y otra que es importante es que las placas que tengan en esta enfermedad pues no estén en los sitios de venopunción, sino pues podríamos generarle un daño al donador. Si es el caso, pues no podrían donar, ¿no? Aparte, pues valorar la ingesta de medicamentos. Finalmente, la psoriasis es común que se utilice metrotexate y nos pueden generar problemas, ¿no?, directamente al receptor de esta sangre. En cuanto a dermatitis, que esto es muy común, vamos a dar un tiempo de diferimiento indefinido. Aquí vamos a aceptar, bueno, a personas que sí tienen alguna manifestación de dermatitis por contacto o alguna dermatitis atópica, pero que no tengan datos clínicos de una enfermedad exantemática. Además de que no afecten el sitio de la venopunción o que le generen algún tipo de problema en el sitio de punción. Entonces aquí hay que siempre hacer una buena valoración, pues de que a lo mejor el paciente en este caso no haya estado en contacto a lo mejor con sus hijos y que tuvieran sarampión o parvovirus o rubiola, alguna de ellas. Si es el caso, pues mejor hay que hacer un diferimiento temporal hasta que estemos bien seguros de que no tenga una enfermedad exantemática. En el caso del eritema nodoso y polimorfo, tenemos que evaluar la causa de la enfermedad, ya que son múltiples. Puede ser primario o secundario a medicamentos. Si es por infecciones, por ejemplo, tuberculosis, micoplasmas y demás, normalmente vamos a hacer un diferimiento de mínimo 6 meses. En cuanto a la urticaria,
que también es algo muy común que podemos tener, pues hay que hacer una buena valoración porque trae esa urticaria, tiene una alergia local, a lo mejor estuvo acostado en pasto o alguna situación por el estilo. ¿A quiénes vamos a aceptar? Bueno, aquellos que tienen urticaria siempre y cuando el día de la donación acudan sin síntomas o lesiones en el sitio de venopunción. Hay ocasiones que pueden tener algo de urticaria en una pierna o algo por el estilo, pero que no tienen ningún síntoma sistémico. Ellos podrían pasar, ¿no? Pasaríamos a algunas enfermedades mixtas, ¿no? En general, por ejemplo, la enfermedad de Addison, que ya hemos mencionado en el rubro de endocrino, el tiempo de diferimiento aquí sería permanente, independientemente de cuál es la causa de esta insuficiencia de las glándulas suprarrenales. En el caso de las glomerulonefritis, vamos a tener que valorar cuál es el tipo de glomerulonefritis que tendríamos. En caso de que sean agudas, tenemos que aceptarlas solo si han completado 3 años de recuperación total, que no tengan tratamiento y que tengan función renal normal. Si haya generado alguna glomerulonefritis crónica o con algún tipo de lesión renal crónica o ya una enfermedad renal crónica, pues ellos no pueden donar nunca, ¿no? La bronquitis, que luego está muy asociada con uso de tabaquismo, con la exposición a biomasas, también tenemos que darle un tiempo de diferimiento. Primero que nada, vamos a aceptar a aquellas personas con una bronquitis aguda que hayan transcurrido al menos 14 días posteriores del tratamiento para quitar esta entidad, ¿ves? Y esto incluye antibióticos y que cuando llegue no tenga ni síntomas ni ningún tipo de secuela respiratoria. Entonces llega el donador, nos dice, ¿sabes qué? Estuve durante 2-3 meses con bronquitis, estuve malo, me dieron tratamiento, inclusive esteroide, lo que guste, ¿no? Pero ya lo terminé y estoy súper bien, no tengo ningún problema y no estoy tomando nada, podrían donar. ¿Quiénes no podrían? Bueno, aquellos que ya tienen un diagnóstico de bronquitis crónica. Si ya es una bronquitis crónica y ni se diga a lo mejor una enfermedad obstructiva de pulmonar, pues ya definitivamente ellos no pueden donar, ¿no? Y uno súper común, el asma, ¿no? El antecedente de asma o tener asma como tal. En el asma, nosotros tenemos que hacer varias especulaciones. Primero, en el caso de un asma leve, controlado, que esté asintomático el donador y al momento de la donación no hay ningún problema, podríamos pasarlo sin ningún problema. Aunque sabemos que son personas hiperreactoras, no significa que en todo momento van a tener producción de citocinas o de histamina que pudieran generar daño directamente al receptor de la sangre. Inclusive pudiéramos pasarlo si tienen o no algún tratamiento profiláctico basado tanto en antileucotrienos o esteroides inhalados. ¿A quiénes no vamos a aceptar? Bueno, aquellos casos de asma grave que han tenido al menos una hospitalización en los últimos 12 meses y vamos a diferir hasta estar estables y completar 12 meses de la última hospitalización. Si tenemos eso, ok, hay que estarlo valorando. Y las manifestaciones clínicas de una crisis asmática, que muchos las van a conocer, serían sibilancias, la desaturación como tal, dificultad respiratoria, y se van a diferir de manera indefinida hasta el control de esta crisis. Y por ejemplo, si requirió un ciclo corto de menos de 3 semanas de esteroide oral, intramuscular o intravenoso, tenemos que esperar al menos 7 días terminado el tratamiento para poder pasarlo. Si han tenido un ciclo de más de 3 semanas, tenemos que diferirlo por 6 meses. Es decir, yo como donador llego a banco y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo donar? Fíjate que tengo asma. Lo primero que preguntaríamos nosotros, ok, en el último año, ¿cuántas hospitalizaciones te han dado? ¿Cuántas has caído en hospital por esto? No, nunca he caído en hospital, siempre me he tratado con salbutamol, me dejan ahí algún antileucotrieno y tal, ¿no? Ok, ¿y te sientes bien? ¿No tienes problemas ahorita? No, puede pasar. Claro, a lo mejor puede tener algún otro criterio, pero al menos por asma no. Misma condición. Bueno, en el último año, ¿cuántas veces te han hospitalizado? Fíjate que llevo 4 veces que me hospitalizan. Y en la última hospitalización, que fue hace 3 meses, me dieron esteroide vía oral. Me dejaron prednisona durante un mes, 28 días. Ok, ahí que le vamos a decir. Primero, solamente por el esteroide, que ya son más de 3 semanas, tendríamos que diferirlo en menos 6 meses.
Pero como viene en la parte de arriba que dice asma grave más hospitalizaciones en los últimos 12 meses, diferir hasta estar estable y completar 12 meses de la última hospitalización. Esto es importante porque a veces nos vamos con lo último que escuchamos y no con el criterio más grande. En este caso, como tiene múltiples hospitalizaciones, hay que diferirlo por todo un año, no solamente 6 meses a partir de la última ingesta. Que en este caso la última ingesta dijo que fue hace 3 meses. Por ende dices, bueno, 3 para completar 6 serían 3 meses. Esta diferencia de decirle 20 en 3 meses a 20 en un año, siempre y cuando estés estable durante el año, ¿no? Entonces ese son el tipo de condiciones que hay que verlo. Y en todos, ¿no? Pero el asma es uno de los que son más frecuentes que nos lleguen y que sí tenemos que tomar estas pautas. En general, hospitalizaciones, uso de medicamentos, estabilidad por supuesto, y la disyuntiva de le dieron esteroide más de 3 semanas o menos de 3 semanas. Menos de 3 semanas nomás le damos 7 días si es que no hubo hospitalización ni nada. Más de 3 semanas le damos 6 meses. Hospitalizaciones en un año, se va un año. ¿Sale? En el caso de neumotórax, que también es algo muy raro, ¿no? Que nos digan, ay, alguna vez se me ponchó un pulmón, ¿no? En el caso del neumotórax, tenemos que evaluar, por supuesto, cuál es la etiología de este neumotórax. Existen muchas, ¿no? Oye, se me reventó una bula o hice un neumotórax espontáneo, no lo sé. En el caso de aceptarlos, primero tenemos que ver aquellos que tienen antecedente de tener un neumotórax traumático tras 6 meses del accidente, ¿no? ¿Sabes qué? Iba en una motocicleta, salí volando, me golpeé muy fuerte y se me ponchó un pulmón, ¿no? O dentro de mi intervención me pusieron un catéter venoso central y me poncharon un pulmón, que eso luego es muy común, ¿no? ¿Cuándo vamos a diferir? Bueno, vamos a excluir a aquellas personas de manera permanente cuando tienen algún antecedente de un neumotórax causado por un enfisema pulmonar, ¿no? O que haya sido secundario a alguna causa infecciosa como tuberculosis. De hecho, si junto con esto en algún momento se piensa en la posibilidad de algún cáncer, que no es muy común, pues, pero si lo hubiera, tendríamos que hacer un diferimiento pues prácticamente permanente o de manera indefinida hasta definir propiamente si hay o no un cáncer de por medio, ¿no? En el caso de la anorexia nerviosa, de los trastornos de evitación y de restricción de ingesta de alimentos y bulimia, aquí vamos a hacer un diferimiento de manera indefinida. Hay que recordar, uno de los criterios más comunes para la aceptación de los donadores es tener al menos 50 kilos de peso sin contar la ropa. Porque muchas veces pueden llegar con chamarras y con, en general, ¿no? Botas de 3-4 kilos y pesan 52 kilos, ¿no? Sabemos que sin ropa esta persona pues va a pesar mucho menos. Aquí vamos a aceptar, bueno, aquellas enfermedades que estén en control, con una hemoglobina o un hematocrito que estén bien, que no tengan ningún tipo de manifestación clínica de la enfermedad y que tenga un peso arriba de 50 siempre y cuando podamos obtener un volumen arriba del 13%, ¿no? Y algo importante es que vamos a diferir, pues bueno, a cualquier dato clínico derivado de esta bulimia, este trastorno de la alimentación que me genere enfermedad carencial. Si yo ya lo estoy viendo, también es un buen momento para poder mandar, ¿no? ahora al paciente a una atención psiquiátrica, nutricional y hasta de medicina interna, ¿no? Y que le den un seguimiento apropiado. Otro que desafortunadamente ya cada vez es más común son los trastornos de ansiedad. Probablemente una de las nuevas pandemias del nuevo siglo, ¿no? Los trastornos de ansiedad, nosotros le vamos a dar un tiempo indefinido dependiendo de cómo estén. ¿Puedo donar si he tomado ansiolíticos, medicamento para la ansiedad? Sí, siempre y cuando estemos con una ansiedad y que máximo estemos tomando 2 tipos de medicamentos al mismo tiempo. Si estamos tomando más de 2, están hablando de que no debe tener un muy buen control a esta persona y no sería muy correcto que donara. El diferimiento lo haríamos para personas que generen algún tipo de crisis aguda el día de la donación, que desgraciadamente no son pocos, o que requieran más de 2 medicamentos para poder tratarla.
En el caso del trastorno depresivo, de la misma manera, solo aceptaríamos a aquellas personas que estén estables el día de la donación, aunque inclusive se encuentren bajo tratamiento farmacológico, siempre y cuando los medicamentos que tomen pues no nos impacten, ¿no? Y vamos a diferir de manera indefinida aquella depresión mayor bajo un tratamiento con neurolépticos, es decir, clonazepam, olanzapina, quetiapina, risperidona, etcétera, etcétera, y aquellos que requieren una atención médica frecuente por inestabilidad emocional, tendencia bipolar y, por qué no decirlo, tentativa suicida. Entonces, si tenemos alguna de ellas, pues no van a poder donar, ¿no? Saliendo un poquito de condiciones neuropsiquiátricas, tenemos el síndrome de Meniere. En el síndrome de Meniere tenemos que estar valorando solamente qué medicamentos están tomando. Si son aptos pues por interrogatorio, por medicamentos que les dejen, no hay ningún momento para diferir al paciente. Aquellas personas con discapacidad de origen auditivo en general no tienen ningún tipo de diferimiento, pero ojo, los bancos de sangre debemos de tener o de permitir el acompañamiento con algún tipo de intérprete durante el proceso de donación. Esto a veces se ve un poquito complicado, ¿no? Porque los bancos de sangre o servicios de transfusión y centros de colecta pues no suelen tener algún tipo de intérprete para el lenguaje de señas y demás. La verdad es que inclusive la guía dice, y lo cito, los bancos de sangre y centros de colecta no se verán obligados a proporcionar el servicio de intérprete, pero sí deben permitir al acompañante al acompañamiento del mismo en caso de acudir a la persona candidata a donar. Sucede, pues la verdad es que es muy raro, muy raro. Aquí les vamos a aceptar, bueno, a personas con discapacidad de origen auditivo total o parcial, siempre y cuando se encuentren con el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas mexicanas y que pueda realizar este acompañamiento durante el proceso. La verdad es que es raro que lleguen. Si llegaran, pues es válido que puedan hacerlo. Hay algunas estrategias, a lo mejor escribirlos, si es que no tienen problemas de analfabetismo, se podría escribir todo el cuestionario y que ellos mismos lo estén contestando. Pero sí es un poquito delicada esta situación. Sobre todo por una condición que dentro de la historia clínica pues se hacen preguntas muy sensibles y que tienen que ser más personales que cualquier otra cosa. Si da la autorización esta persona, pues se pudiera hacer. Y es muy importante que, independientemente de todo, la información que demos sea bien entendida por el donador, ¿no? O este candidato a donador. En el caso de la ceguera sería la misma situación. Toda la información del proceso de donación debe ser otorgada de manera verbal en este caso, y asegurándose de que en todo momento la persona candidata entienda la información y resolviendo pues sus dudas. Entonces la ceguera no es ningún motivo de diferimiento. Si una persona con ceguera finalmente tiene algún diferimiento por otra cosa, pues ya sería por eso, ¿no? En el caso del glaucoma también no nos genera ningún tipo de diferimiento. Van a ser aptos aquellas personas que estén con un tratamiento tópico ocular, por ejemplo con algún beta bloqueador oral o un beta bloqueador directamente en el ojo. Nada más que sí, hay que estar al pendiente de que tengan una frecuencia cardíaca arriba de 60 latidos por minuto y en general ver qué medicamentos se está tomando. Y la gran C, el cáncer. En el caso del cáncer, nosotros vamos a tener una gran gama de tiempos de diferimiento. ¿A quiénes vamos a aceptar? A neoplasias sólidas localizadas, cáncer in situ, que no tengan evidencia de metástasis, que no tenga evidencia de infiltración a médula ósea, que hayan transcurrido al menos 5 años de la última curación, que esté documentado, que no haya problema. Por ejemplo, un cáncer cervicuterino in situ, que haya sido tratado con terapia láser, etcétera, ¿no? ¿A quiénes vamos a diferir? De manera permanente, todo lo hematológico. Leucemias, mielomas, linfomas, lo que gusten. Aquellos tumores sólidos con infiltración a médula ósea que hicieron una mieloptisis, tampoco los vamos a aceptar. O alguna etapa muy avanzada que haya tenido una enfermedad metastásica, sin importar el tiempo de término del tratamiento o curación, porque siempre existe el latente, ¿no? El riesgo de manera indefinida aquellos individuos con una tumoración en estudio, que no sabemos si es o no cáncer,
y aquellas neoplasias de órganos sólidos bajo tratamiento o que se encuentran en vigilancia pero que todavía no cumplen los 5 años de cura documentada. Terminado ese tiempo, pues si está todo bien y no es un cáncer hematológico, pues teóricamente podrían donar, ¿no? Trombosis. Es común que luego nos pueda llegar a alguien que haya tenido alguna trombosis. Hay algunos aspectos con los cuales podrían donar, con algunos no. Van a ser aptos las personas con un antecedente de trombosis venosa superficial o profunda, que sea única, con una causa precipitante identificable, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, que se conociera con algún problema en vaso sanguíneo que no tenga nada que ver con una trombofilia, ¿sí? Y esto siempre y cuando no sea una trombosis axilar o de miembro pélvico, de miembros superiores. ¿Por qué? Porque finalmente es el lugar en donde vamos a hacer las punciones, ¿no? Además de que las trombosis de miembros superiores se conocen como trombosis de alto riesgo. Y mayormente nos están hablando de que hay una enfermedad mayormente de fondo, ¿no? Normalmente las trombosis en piernas no hay como mucho problema con esto. Además debe de haber cumplido al menos 7 días de haber terminado el tratamiento con anticoagulantes por indicación médica y que se encuentre en una adecuada condición el día de la donación. Desafortunadamente hay ocasiones que tenemos pacientes que quedan con una anticoagulación permanente, entonces pues ellos no podrían donar en su vida, ¿no? Aquellos que no pueden donar son aquellas personas con un diagnóstico de trombofilia, que estén en tratamiento con algún anticoagulante, ya sea de manera profiláctica o posterior a algún evento trombótico, y aquellas personas que han tenido algún evento trombótico arterial o 2 o más eventos trombóticos venosos, o al menos un evento trombótico venoso sin alguna causa aparente. De la nada me trombosé una pierna, eso no es normal. Oye, después de una cirugía estaba acostado en cama y me trombosé una pierna. Bueno, ya existen algunas situaciones que nos pudieran llevar a esto, ¿sale? En el caso de las varices, como tal, la insuficiencia venosa, tenemos que hacer una buena valoración, sobre todo ver si no hay algún tipo de úlcera. Vamos a aceptar a aquellas personas con varices, pero que no tengan alguna complicación ulcerativa o trombótica. Pero vamos a diferir aquellas insuficiencias venosas que tengan lesiones ulcerativas, inflamación activa o algún dato de trombosis asociada. De manera temporal por una semana a todas las personas con venas varicosas que hayan recibido tratamiento con una escleroterapia, y de manera indefinida a aquellas personas con venas varicosas y con un tratamiento láser local hasta que se cure la piel. Cuando ya no haya problemas ahí es donde podríamos incidir en la enfermedad. Con esto terminaremos la parte de enfermedades clínicas, de condiciones clínicas que no nos permiten el donar. De aquí tendríamos que hablar ya de condiciones relacionadas a infectología. De mi parte sería todo, esto lo vamos a continuar en una nueva sesión.